Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor San Agustín en un nuevo vídeo en directo, esta vez para actualizar el tema del coronavirus. Hice un vídeo hace un mes, pero bueno, ha quedado ya un poquito obsoleto. Han cambiado algunas cositas y creo que es interesante que lo comentemos. Entonces hago un vídeo en directo porque es más rápido. El nombre del virus lo han cambiado, le llaman COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha decidido ponerle este nombre porque así no hay ningún nombre de país, de grupo étnico o de animal y se evitan estigmas. El nombre del virus han cambiado y le han puesto SARS-CoV-2, porque el SARS-CoV sería el SARS del coronavirus del año 2002, que también empezó en China, y este es un virus muy similar, entonces, bueno, han decidido ponerle SARS-CoV-2. O sea que estas serían las dos actualizaciones más interesantes y conviene saber. La forma de transmisión, bueno, ya se sabía más o menos que era de los murciélagos, que había pasado a algún tipo de animal y en un mercado en Wuhan había pasado, en un mercado de animales, había pasado a los seres humanos. Entonces, desde los murciélagos se pensó al principio que era a través de unas serpientes, una especie de serpientes, y luego dijeron que era el pangolín, que es una especie de mezcla, o sea, tiene un aspecto parecido a un oso hormiguero y a un armadillo, pero en realidad ahora he leído que en las últimas 24 horas que se han retractado y que parece ser que no es el animal que es responsable de la transmisión a humanos, o sea que en realidad esto está un poquito en el aire. En cuanto al número de casos, tengo por aquí que yo creo que esto no sé, al menos no sé cómo compartir la pantalla, tengo aquí varias páginas que las dejaré en la parte inferior del vídeo cuando termine, en las que dicen el número de casos. Entonces, lo que estoy viendo ahora en directo, en este momento, que hay 84.124 casos, unas 2.867 muertes. Esto a nivel mundial, de los cuales la mayor parte de casos son en China y en el resto del mundo el país que más casos tiene es Corea del Sur, que parece ser que está ganando a China en número de nuevos casos. Después Italia. Y aquí hay un espacio que estoy leyendo que pone otros, pero en otra página esto de otros significa el Diamond Princess, que parece ser que es un crucero que anunciaban por la televisión que había 705 infectados. Después está Irán, Japón, Hong Kong, en fin, van habiendo una lista de países. Esto, lo interesante es ir mirándolo, ir comparando y ver la proporción de muertes y se puede ver que varía bastante según los países. En España, cuando hice el vídeo, había un caso sospechoso, pero ahora ya ha habido 32 casos, ninguna muerte. Y en Latinoamérica, porque bastantes personas me siguen desde Latinoamérica, he estado mirando y, bueno, sabía que había un caso en Brasil, pero veo que ahora recientemente las autoridades han reconocido 2 casos en México. Entonces, aquí la recomendación general para todo el mundo, tanto para sanitarios como para no sanitarios, es seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y específicamente las de las organizaciones gubernamentales de tu propio país. O sea, esto es lo más sensato. Entonces, en cuanto a lo que decía del porcentaje de muertes, sí que es verdad que varía bastante respecto a los países, pero por ejemplo en España no ha habido por ahora, por suerte, ninguna muerte, pero he estado consultando en el Instituto Nacional de Estadística, en el INE, hace un momento, a ver el porcentaje de muertes debidas a gripe. Y las cifras que me salen, por ejemplo, en el 2018, 1.852 muertes por causa de gripe y 1.175 muertes por causa de gripe en el año 2017. Entonces, en un país de 46 millones y pico de habitantes, pues bueno, te da un poco la visión, la proporción y un poco para tener las cosas un poquito más en perspectiva. Entonces, el problema que hay, ¿cuál es el problema? Y, bueno, en parte es los medios de comunicación que, bueno, claro, al hablar de cada día de lo mismo muchas veces, incluso yo ahora estoy hablando del tema, pues esto hace
que haya más expectación y esté más en la mente de la gente, y si vas contando el número de casos y el número de muertes, pues es como si fuera algo mucho más, que estuviera mucho más presente y da miedo. Pero en realidad, si comparas las cifras, estas cifras que no se van contando cada día ni te van diciendo por la televisión el número de muertos, ves que, bueno, que quizá hay un poco de exageración. Ahora bien, sí que es lógico que haya preocupación por parte de las autoridades o por parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? En primer lugar, porque no hay un tratamiento específico para este tipo de virus. Para la gripe sí que hay, entonces en los casos graves tienes el problema de que tienes un recurso menos. Y después que no hay una vacuna. Entonces, estas son dos situaciones importantes. Y luego hay otra de la que se hable menos, es que es un virus desconocido y no sabes cómo va a actuar en el futuro. Entonces, no sabes si va a mutar, si va a ser más agresivo, más virulento. Entonces, por eso hay que estar al tanto y hay que tener un cierto control de la situación. Aunque, como se está viendo, es muy difícil ponerle puertas al campo. Es decir, esto sigue su curso y se expande. Porque una cosa que se tiene en cuenta para saber la tasa para saber la capacidad de expansión que tiene un virus es el R0, que es la tasa de replicación. Si es 1, quiere decir que una persona, un enfermo contagia a una persona. Si esto sería una persona contagia a 2 personas. Entonces, según sea el número si es mayor de 1 o menor de 1, crecerá más o menos la epidemia o se extenderá más la enfermedad, ¿no? El virus. Entonces, en este caso, las cifras que dan están alrededor del 2,5, de 2,5. O sea, que una persona puede infectar o tiene la capacidad de infectar a 2,5 personas. En el caso del SARS y del MERS era mayor, y del ébola también. Bueno, va variando esto. Las cifras no las tengo aquí, pero, por ejemplo, las cifras de mortalidad aquí pueden variar alrededor del 2,5 o 3%. En cambio, en el SARS de 2002 eran 9,6% de mortalidad, el MERS de 2012 34% de mortalidad, y en el ébola, que no tiene nada que ver con el coronavirus, no confundamos, pero eran 40%, en el 2014 un 40% de mortalidad. Entonces, esto es para tener un poquito las cosas en perspectiva. En cuanto a la sintomatología, los criterios clínicos siguen siendo los mismos, es decir, la fiebre, tengamos en cuenta que es a partir de 38 grados centígrados, la tos, que puede ser con o sin expectoración, y luego la disnea, es la dificultad respiratoria. Son los 3 síntomas fundamentales. Aparte de eso, claro, si tienes fiebre tendrás malestar general, tendrás cefalea, tendrás rinorrea, puedes tener dolor de garganta, en fin, los síntomas típicos que son muy parecidos a los gripales. Aparte de esto, puedes encontrarte síntomas digestivos en algunas personas, con diarrea, dolor abdominal, y también en los casos más graves, que normalmente los casos graves y la mortalidad se ven en pacientes que son mayores de 70, incluso de 80 años, en esos casos son las muertes, y normalmente son personas o inmunodeprimidas o que tienen pluripatologías. Entonces, y conforme disminuye la edad, es muy raro que haya muertes. Incluso en niños, no, al menos yo lo que he estado mirando, no hay ninguna registrada. Lo que sí que pueden infectar, ¿no? Que este es otro de los problemas. En cuanto a esto, la sintomatología, bueno, en los casos graves se complica con neumonías, con síndrome de distrés respiratorio agudo, con sepsis, un shock séptico y bueno, puede dar la muerte. En cuanto a los criterios epidemiológicos, sí que ha cambiado, porque claro, un criterio era el que estuvieras en contacto con una persona que haya tenido la enfermedad o que sea un caso confirmado, pero otro criterio era el que hayas visitado la zona esta de Wuhan. Claro, esto ha cambiado porque, por ejemplo, cerca de donde estoy yo está Italia, está cerca, entonces si alguien ahora ya se han aumentado los criterios epidemiológicos a personas que vengan pues de las zonas en las que está aumentando mucho los casos, como por ejemplo Italia en el caso nuestro, pero también Corea del Sur, Japón, Irán, porque aquí también ha habido algún caso que procedía de Irán, y bueno, Singapur, en fin, Hong Kong también, y esto, bueno, parece que va aumentando.
En cuanto a la clínica, el diagnóstico, ya he dicho, criterios clínicos, epidemiológicos que han cambiado un poquito y, bueno, y la confirmación por el laboratorio, que esto sería tomando muestras orofaríngeas. Normalmente se hacen 2 muestras y se hace un PCR, ¿no? La reacción en cadena polimerasa, que, bueno, la sensibilidad estaban diciendo que sí eran de un 90 y pico %, pero ahora he leído que hay algún estudio que ha habido algún caso que había salido negativo y luego había salido positivo, es decir, que pueden haber falsos positivos y algunos están hablando de que hay pruebas de estas que tienen una sensibilidad de un 70%. Entonces, esto habrá que ver, porque claro, puede ser que alguien te dé negativo y resulta que después sea un positivo. Esto creo que básicamente es todo lo que quería comentar. En cambio, el tratamiento, pues, es un tratamiento sintomático, un tratamiento de soporte. Si la persona se ha de estar hidratada, se le da de proporcionar oxígeno, sobre todo en situaciones... A ver, la mayor parte de las personas tienen sintomatología leve, porque ahora me estoy yendo a los pacientes graves. Leve quiere decir que tendrán un síndrome gripal, un síndrome catarral, incluso se ha visto algún caso, parece ser que incluso contagiaba, que era asintomático en China. Esto es lo que han publicado. Entonces suelen ser síntomas catarrales leves. En los casos graves pueden dar las complicaciones que he dicho antes, de neumonías y síndrome de insuficiencia respiratoria. Entonces aquí sí que habrá que proporcionar oxígeno, hidratación, fluidos, y un soporte ventilatorio y lo que consideren oportuno. Tratamiento específico no hay, pero están estudiando la cloroquina, que es un antimalárico, es para el paludismo, el ritonavir, también el remdesivir, o sea, varios fármacos estos son antivirales, que habrá que ver si son efectivos. Y, por supuesto, también están investigando vacunas. En cuanto a lo que es más importante sería la prevención, es decir, lo que se recomienda es que si llegas de una zona de riesgo, al menos están recomendando esto en España, y no tienes sintomatología, pues hacer vida normal. Si empiezas a tener sintomatología, no ir al hospital, sino llamar al 061, al 112 o a las emergencias o un centro sanitario para decirles que estás en esta situación y a ver qué haces. Porque claro, lo que no es recomendable es ir directamente al centro sanitario y, si tienes la enfermedad, el contagiar a otra gente que hay por ahí. O si no la tienes, que te contagies tú en un servicio de urgencias o en un centro de salud o un centro médico. Yo creo que básicamente es esto lo que quería comentar. Bueno, sí, la prevención. Me olvidaba la prevención, que esto ya lo comenté en otro vídeo, no ha cambiado mucho. El aislamiento es lo que se está haciendo. El guardar una distancia de 1 metro, 2 metros con las personas que puedan tener síntomas, porque las gotitas que llevan el virus son las que contagian. El virus pasa por la vía respiratoria, llega al epitelio, en las células epiteliales se replica utilizando la misma célula, pasa a otras adyacentes, pasa al moco de las vías respiratorias y tú al toser o estornudar lo pasas a los demás. Suele alcanzar 1 metro, aunque algunos dicen que 1,5 metros. Entonces, bueno, se recomienda mantener una distancia de seguridad. Y si eres una persona sana, el llevar mascarillas quirúrgicas y esta especie de histeria por comprar mascarillas quirúrgicas no tiene sentido porque no te protegen. Quiero decir, estas mascarillas no están pensadas para filtrar el virus. O sea que si te has de contagiar, te contagiarás. Te puede servir para evitar que te toques la nariz o la boca, porque sí es verdad que me olvidaba, que no sé si lo comenté en el otro vídeo, que la vía de transmisión es por estas gotitas o por cuando tocas algo, normalmente con las manos de una persona que ha estornudado en su mano y te da la mano, o situaciones de este tipo, tú puedes contagiarte a través de las mucosas, normalmente de la boca, de la nariz, de los ojos. Entonces lo que hay que hacer es, por eso se recomienda el limpiarse con frecuencia las manos con geles hidroalcohólicos y no simplemente con jabón y agua durante unos 20 segundos. Cuando lo limpias con una solución hidroalcohólica, ir limpiándote de la manera que se recomienda de forma adecuada y hasta que se hayan absorbido el gel hidroalcohólico. Hay que queden las manos secas. Entonces, la recomendación general es no viajar a las zonas en las que hay brotes, en las que hay más casos, a no ser que sea absolutamente imprescindible, el no estar en aglomeraciones de gente
y el mantener estos 2 metros de distancia con personas que tienen síntomas, ¿eh? A la hora de estornudar, pues utilizar o pañuelos desechables, o sea, que estornudas en el pañuelo y lo eliminas, o simplemente utilizar la flexura del codo para poner la boca y la nariz. ¿Por qué? Porque si utilizas la mano, luego le tocas a otra gente y puedes contagiarla, ¿eh? En superficies parece ser que puede durar horas el virus, entonces por eso la solución más fácil es limpiarse las manos. Lo de la mascarilla quirúrgica es una chorrada, o sea que no hay que el obsesionarse con esto. A ver, las mascarillas quirúrgicas, el problema es que si disminuyen, no habrá para el personal que lo tenga que utilizar, ¿con quién? Con los enfermos o con las posibles personas que están infectadas. O sea, para estas sí que sirve, pero ¿sirve para qué? Sirve para que ellos no eliminen las gotitas con el estornudo, con la tos y contagien a otros. O sea, hace de contención de estas gotitas. Pero a ti no te sirve. He hablado de criterios clínicos o epidemiológicos, he hablado de que había los 2 casos estos que han confirmado en México, parece ser. En Brasil hay un caso, que esto ya lo sabíamos, y después tenemos, en España, que hay 32 casos confirmados, por ahora ninguna muerte, a no ser que haya en estos momentos haya muerto alguien. Y nada, el periodo de incubación ya comenté, creo que lo comenté en el otro vídeo, que era de unos 5 o 6 días, aunque varía entre 1 y 12,5, y se ha tomado 14 días como una media de aislamiento porque de las personas que podían estar contagiadas, porque analizando el SARS de 2002 y el MERS de Arabia Saudí, en 2012 parece ser que la media podría ser esta. Por supuesto, el R0, la tasa de la mortalidad, el número de casos, todo un poquito con pinzas, porque esto conforme evolucione irán viendo los datos reales que hay, se irán viendo los datos reales. Entonces, lavarse las manos, no ir a zonas con brotes, no meterse en grupos numerosos de gente, no tocar la boca, los ojos o la nariz. Y si eres un sanitario, pues aprender a utilizar, si tienes que estar en contacto con pacientes, pues utilizar el equipo, el EPI, ¿no? El equipo de protección individual, que si queréis debajo dejo enlaces a vídeos en los que explican cómo ponérselo y cómo hay que actuar. Y bueno, básicamente yo creo que esto es lo que hay. Entonces hay que ir a fuentes oficiales. Hay YouTube normalmente cuando sale un vídeo hablando de esto deja un enlace en la par que me parece muy bien, un enlace a la Organización Mundial de la Salud donde hablan del tema para evitar un poco, para ser un contrapunto de la charlatanería que suele haber, pero yo dejaré un enlace a una página de la OMS en la que hablan de mitos y de ideas falsas que van circulando por internet, porque me parece interesante. Si visitas esta página, pues me gustaría que comentaras en los comentarios, que obviamente debajo en los comentarios, qué opinas sobre el tema, ¿no? Que hablan algunos del ajo, de cosas que parecen de chiste, vamos. Entonces yo creo que es interesante ir visitando esto y consultando. Ya digo, hacer caso de lo que digan las autoridades y cómo se tiene que proceder. Y eso es todo. Voy a ver si hay en los comentarios, si hay comentarios por aquí. Supongo que así, ostras, pues sí. Hay bastantes comentarios. Es que no os estaba viendo a vosotros. Estaba viendo la pantalla que tenía lo del número de casos de la Johns Hopkins. Entonces no viento. A ver, miro un poquito a ver por si respondo a alguna pregunta. Recientemente hay un primer caso de COVID-19 en Brasil. El problema real es con quién, cuándo, el número y el tipo de contactos que mantuvo esta persona y el radio que puede abarcar. Sí, lo que hacen, el estudio epidemiológico que hacen es ver el caso. Aquí en España, por ejemplo, la preocupación era un caso en Sevilla, creo que hay un par en Madrid, en los que no se sabía, o sea, que podían ser de transmisión local, es decir, que no habían entrado en contacto con alguien que viniera de fuera. Entonces,
o sea, de Italia o de China o de Irán. Entonces decían, bueno, esto es un primer contacto local, pero al final parece ser que sí que han encontrado el mecanismo. En los de Madrid no lo sé, tendría que mirarlo. Entonces lo que van haciendo es tirar del hilo y ir investigando. Si ha ido en avión la persona, las personas que están en 2 asientos por delante, 2 asientos por detrás. A veces si hay presión negativa, pues cambian los criterios que tienen para ver. Pero bueno, esto es un tema de expertos que han de ir tirando, hacer un trabajo de investigación y tirar del hilo. Que en 3 meses mutan a zombies. Bueno, a algunos les gustaría, sería más divertido, pero me parece que esto no va a pasar. Sí, protocolo, hombre, no sé de qué es protocolo para el personal médico que, que trabaja en emergencias. Claro, aquí tenemos nosotros protocolos para los que trabajan en emergencias, para gente que está trabajando en centros de salud. Lo que ocurre es que esto, como pasa con los criterios, por eso hizo el vídeo inicial así muy rápido y dije que las cosas irían cambiando. Es que van cambiando no solo el número de casos, sino un poco todo, ¿no? Entonces hay protocolos, pero a veces según las circunstancias tienen que cambiar, porque cambian los criterios epidemiológicos, entonces tienen que ir pensando. La transmisión es básicamente por vía aérea de persona a persona y también podría ser por contacto con mucosas. Pero se hablaba de las heces también y que ahí han detectado restos la reacción en cadena polimerasa, pero en el anterior, creo que fue en el SARS-2, sí que había habido algunos casos de contaminación a través de las heces. Las personas más vulnerables al virus, si vemos las estadísticas y lo que ponen en todos los datos que van dando, son las personas mayores. Cuanto mayor eres, más riesgo tienes, estás más débil. Por eso, un criterio que no lo he dicho de sentido común es que si crees que tienes la enfermedad, pues evites el contacto con las personas mayores, con los abuelitos y con tu abuelito, con tu abuelita, en fin, que no, porque estos sí que tienen riesgo, o sea, la mortalidad aumenta con la edad y sobre todo con la pluripatología. O sea, si eres un inmunodeprimido, si estás tomando inmunosupresores, el Tamiflu, nada, el Tamavir, nada, no hay tratamiento, están investigando, que ha pintado aquí el Ritonavir, varios, ¿no? Tratamientos, la cloroquina, uno que se utilizaba con el SARS, que lo tengo también apuntado por aquí, el Remdesivir. Estos están en investigación, están haciendo, hay líneas de investigación. ¿Podría colapsar los servicios hospitalarios? Bueno, lo mismo que pasa con la gripe, que a veces claro que se puede colapsar. Si hay pánico y la gente tiene miedo, se puede colapsar. Entonces, por eso es importante seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, de lo que dicen los profesionales, y ya está. Y entonces así estaremos, y pensar un poquito de forma grupal, ¿no? Porque a veces tenemos tendencia a ser muy egoístas, ¿no? En pensar en mí, en yo, y yo y los demás. Es como lo de las mascarillas, todas para mí, algo que no sirve para nada si estás sano y no tienes ningún factor de riesgo, y entonces faltará para las personas que les hagas falta. ¿Se debería dejar de alarmar tanto? Pues seguramente sí. Yo creo que empieza a ser un poco exagerado esto. Pues no lo sé. Si esto se seguirá propagando. La cloroquina podría ser que funcionara en los perros, no, si te refieres a transmisión por mascotas, no hay nada demostrado de que esto fuera. Cura no, se cura la gente que se está curando sola o se hace tratamiento de soporte. Es decir, si te hace falta antitérmicos,
y hidratación, y si te hace falta soporte porque empiezas a tener sintomatología más grave, pues el tratamiento de ponerte sueros, ponerte un soporte ventilatorio y la medicación que haga falta para mantenerte. Que esto ya lo harán los especialistas, ¿no? Los uciólogos. Claro, sí, parece ser que se contagia con facilidad. No, la cura no hay cura por ahora. Los casos que se recuperan son solos, se recuperan solos. Tal, la mortalidad 2,6% sí, pero bueno, como pondré los enlaces, miras total de casos, total recuperados, lo vas mirando por país y miras la mortalidad. Lo que pasa es que eso es engañoso porque también has de mirar la edad. Normalmente sube mucho con la edad y sobre todo si tienes una pluripatología. Si tienes 65 años, 70 y no tienes absolutamente nada, pues tendrás más posibilidades de superarlo, ¿no? El tratamiento es sintomático, es lo que hemos comentado. La facilidad con la que se contagia, es verdad, y las consecuencias económicas. Claro, es que si quisieras, es que poner puertas al campo es complicado. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Blindar ciudades o blindar países? Que nadie entre ni salga ni por tierra, ni mar, ni aire. Pues quizás sí lo contendrías, pero claro, eso tendría un precio importante. Entonces, tomar medidas tan drásticas tendría que ser una situación muy grave, ¿eh? Si fueran, por ejemplo, el ébola, si el ébola se transmitiera de esta manera, esto sería terrorífico, ¿no? Una enfermedad de este tipo, ¿no? Que tiene una tasa de mortalidad del 50% o más, ¿no? Y que no tenga tratamiento, pues esto sí que habría que hacer, tomar medidas exageradas, pero en este caso no parece razonable, vamos, al menos por ahora por lo que se está viendo. En sitios inertes o en medio ambiente lo que están diciendo que es unas pocas horas, a veces esto en la página de la Organización Mundial de la Salud lo explican un poco y también dependerá un poco de las condiciones ambientales. Lo que sí que se puede conservar, por eso es importante limpiarse las manos con agua y jabón con cierta frecuencia. Los países en desarrollo, bueno, en desarrollo tenemos pocos ventiladores. El problema lo que me parece a mí más preocupante es que es esto, en los países en los que haya un sistema sanitario poco desarrollado, que ahí sí que la cosa puede ser, el tema sí que puede ser preocupante. Esto ahí da un poquito más de miedo. Sí que es verdad. Por ejemplo, si ahora miráis las cifras y miras los casos y el número de muertes, miras en China, miras en Japón, en Corea del Sur, en Irán o en Italia o en España y vas comparando cifras, puedes ver fácilmente con una pequeña calculadora las diferencias a veces importantes en cuanto a proporción de muertos. Claro, es que dependerá del desarrollo hospitalario de cada país. ¿Ves? Ahora me he tocado la boca, ¿ves? Es fácil, es un movimiento de reflejos que hacemos. Los síntomas se manifiestan normalmente, el periodo de incubación es variable, puede ser de un día a 12 días, están diciendo, y la media 5 o 6 días, aunque se ha tomado la cifra de 14 días de aislamiento por cálculos que han hecho respecto a los anteriores, pero en realidad no se sabe, porque también dicen que hay personas que han tenido periodos de incubación de 21 días, o sea que es posible que el virus haya sido fabricado en el laboratorio. No tengo ni la más remota idea, pero en la práctica independientemente de eso, el problema es el mismo, que hay que buscarle una solución, aunque tampoco hace falta que esté creado en un laboratorio. Es que si está creado en un laboratorio, la mortalidad es muy baja. Sí, hay algún caso que ha sido en laboratorio, que ha salido de algún laboratorio. El de las Torres Gemelas, hice un vídeo en Facebook,
en Instagram, que lo compartí en Facebook, hablando del anthrax, del carbunco. Y sí que hay casos de estos, porque por supuesto los gobiernos, sobre todo los potentes, una de las cosas que investigan son las armas biológicas. Y entonces las enfermedades, el ébola, la viruela y el anthrax y todas estas cosas, las investigan para buscar cepas más potentes. Lo que pasa es que es un jueguecito peligroso. Entonces, cuando hubo lo de las Torres Gemelas, al poco tiempo hubo cartas que enviaron con esporas de anthrax y hubo, creo que, varios muertos. A 2 senadores norteamericanos y a diferentes grupos periodísticos, ahora no me acuerdo exactamente. Y esto al final parecía que era un atentado de bioterrorismo islamista, pero parece ser que el culpable era un microbiólogo que había trabajado en un laboratorio de estos de armas biológicas en Estados Unidos. Ahora no me acuerdo el nombre. Y en Rusia sí había un caso famoso de una ciudad con un nombre impronunciable, que no sé, que ahora no me acuerdo, y hubo un escape de esporas de anthrax, creo que fue en el año 79 o 78, por ahí, y murieron unas 100 personas. Y esto fue un escape, dijeron que sí era propaganda antisoviética, porque era la época de la Unión Soviética, pero parece ser que al final se confirmó que sí, que era de tipo biológico. Pero bueno, en este caso, vamos, lo dudo, no hace pinta de esto. Sí, por eso se llaman armas biológicas, bioterrorismo y tal, sí. Bueno, esto es... Yo soy médico de familia. Bueno, pues nada. Voy a ver, hacer marcha atrás. Porque siguen habiendo casos. Bueno, pues nada, veo que llevamos ya media hora. Voy a dejar el vídeo aquí. Luego, si puedo, si sí, igual lo recorto un poquito el vídeo para que quede más corto, porque llevamos media hora y me parece que es demasiado tiempo. Y quería hacer un vídeo corto. Muchas gracias por estar aquí. Si alguno de los que están no se ha suscrito, recuerde suscribirse, darle a me gusta o compartir la información, porque creo que es útil, es compartirla en redes sociales. Y hasta la vista.